5 meses después de su estreno y tras un parón de por medio, la obra Aquellas migas de pan ha vuelto a escena. Del 12 al 15 de septiembre en Madrid, pero próximamente en ciudades de España como Zaragoza, Aranda del Duero, Ciudad Rodrigo, Valladolid y Burgos. Esta vez Mónica Bardem y Carmen Ibeas, protagonistas de la función, se trasladan al Teatro Amaya para realizar 4 espectáculos con motivo de la Jornada de Concienciación del Alzheimer. El próximo 21 de septiembre será el Día Mundial del Alzheimer, y no está de más recordar que, según una estimación de la Asociación Española de Neurología, 800.000 personas padecen esta enfermedad en España, pero hay que tener en cuenta que aproximadamente el 30% de los casos no están diagnosticados. Nos hemos reunido con las actrices que interpretan esta obra escrita por Jennifer Halley y dirigida por Inma Cuevas para hablar sobre temas como el trasfondo social de la cultura, la realidad detrás de una enfermedad como el Alzheimer y, cómo no, para que nos cuenten un poco sobre la obra. Mónica Bardem, Carmen Ibeas, buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Bien, con ganas de la obra de hoy. Uy, muchas. Sí. Estáis de vuelta con Aquellas migas de pan, que es una obra que ya tiene mucho recorrido, pero la habéis traído de vuelta, ¿con qué motivo? Pues la trajimos de vuelta con motivo de las jornadas de concienciación sobre el Alzheimer que organiza la Fundación Alzheimer España aquí en el Teatro Amaya. Con la Fundación Alzheimer ya entramos en contacto cuando hicimos temporada en el Infante Isabel. Les encantó la obra, les gustó el poder vehicular su mensaje, ¿no?, a través de la cultura, que es algo que ahora sí que están saliendo muchas películas también, pero hasta hace poco aquí en España era un poco tabú. Y muy contentas, la verdad, está teniendo muy buena recepción, está viniendo mucha gente. Es que además yo creo que es muy importante esa comunión que hay en un patio de butacas. Tú recibes un mensaje, lo estás viendo, estás transitando por la enfermedad de una manera hermosa, luminosa, porque la obra lo es, pero creo que se queda grabado en algún lugar de tu cabeza y de tu corazón de una manera mucho más fiel y hermosa que si en un despacho un médico te dice estas son las etapas por las que va a pasar tu familia, ¿no? Efectivamente. Y es hermoso que la cultura sea, como dice Inma, nuestra directora, sanadora, ¿no? ¿Y qué tal la vuelta? ¿Bien? La vuelta, bueno, pues engrasando la maquinaria para que todo sea perfecto. Es un texto muy hermoso, muy complicado, entonces cuando llevas un tiempo sin hacerlo, pues hay que Hay que rodarlo, ensayar, ¿no? Sí. rodar, pero bueno, hay una química maravillosa entre mi compañera Y está muy logrado, se nota que el texto ya forma parte de vosotras prácticamente. Sí. No es una obra fácil porque hay mucha palabra con la etimología y eso aprendérselo. ¿Qué tal? ¿Mucho trabajo? Sí, la verdad es que yo la vuelta muy bien, muy contentas. Siempre el primer contacto, cuando tuvimos el primer ensayo hace unos días, después de todos estos meses... desastre. No, hombre, que tampoco, pero sí que te ves como más oxidado, ¿no? Pero es lo que dices tú, que de alguna manera nos gusta tanto este texto y lo hemos trabajado y lo hemos rodado tanto, que es como si lo tuviésemos en la piel. Yo pensaba, es que esta obra la llevamos puesta, ¿no? Pues fuese un traje de alguna manera. Entonces, eso lo ha hecho mucho más fácil. Obviamente, el texto era complicado, a base de ensayos y de repetir. Tuvimos, pues no sé cuánto fueron, 40 días de ensayos antes de estrenar. Sí, no sé, pues 30 y es algo. que Carmen, esta belleza, es mucho más joven que yo. O sea, para mí aprenderme este texto ha sido el reto de mi vida. Pero una vez que lo tienes y lo tienes interiorizado, para mí, cada palabra de Alida viene de un lugar que no debe ser la cabeza. Entonces, ya lo tienes integrado y respondes a las preguntas de una cuidadora maravillosa que es Carmen. Y para la gente que todavía no haya acudido a ver la función, ¿de qué les dirías que trata la obra? Pues la obra es tan completa, ¿no?, que trata muchos temas, ¿no? Como decías tú, tiene una parte social, una más escondida, ¿no?, hablando del pasado de Alida y de sus recuerdos y de cómo una madre soltera en aquella época era muy difícil poder encontrarse un futuro, ¿no?, labrarse un futuro sin tener una pareja o un marido, ¿no? Pero bueno, la historia, el hilo conductor, la historia oficial es Alida, una escritora que es recién diagnosticada con una demencia temprana, porque no llega a los 60 años, que ella, como escritora, tiene pendiente poder llevar a cabo, escribir sus memorias
y tiene miedo de que si empieza a avanzar la enfermedad no pueda llevar a cabo eso, ¿no? También tiene muchas ganas de quedarse en paz con su pasado y el escribir estas memorias es ese paso que tiene que dar para quedarse en paz. Y Beth es la enfermera que viene a ayudar, pero también es un poco desastre. Se juntan y al final Beth, que venía como cuidadora a ayudarla y a poder hacer que terminase sus memorias, es también de alguna manera ayudada y encuentra un propósito, encuentra una amiga, encuentra familia, encuentra un hogar. Entonces, al final es una historia de dos mujeres que se ayudan independientemente de las circunstancias, ¿no? Volviendo a esa parte social que estabas comentando, se nota mucho por cómo está hecho el guión que no es simplemente mostrar a una persona con demencia, también tiene una historia detrás, tiene unos traumas y al final se nota esa visión de que una persona no es solo su enfermedad. No sé si era la intención o al final ha quedado así, pero se percibe mucho así, ¿no creéis? Claro, es que la enfermedad está en toda la obra, pero creo que habla también del cariño entre dos personas, dos mujeres que se ayudan a completarse, a llegar a un destino. El de Alida es una mujer mayor y el destino está claro, pero el de ella es volar y quererse. Pues son mujeres que se quieren muy poco a sí mismas y tenemos que querernos más. Entonces, ese cogerse de la mano, aunque la mayoría de los enfermos de Alzheimer, la mayoría de todos nosotros negamos la ayuda. No necesitamos ayuda, sí necesitamos ayuda. Y nos podemos dejar ayudar y llegar juntos a un sitio más común. Para mi personaje creo que es fundamental, y creo que para todos, el perdón. El poner tus experiencias sobre la mesa, mirar a tu pasado a los ojos y decir, bueno, pues a lo mejor mi madre no lo hizo lo mejor que supo, pero lo hizo como podía. O sea, es perdonar, entender y descansar. Pues... Y en relación a lo que decías tú también, ¿no? De no ver a una persona con una enfermedad, sino ver toda su historia, ver su identidad, ¿no? Lo importante que es la identidad cuando encima vas a desarrollar una enfermedad neurológica como esta, ¿no? Lo que también le gustó mucho a la Fundación era que se mostraba que cuando la paciente todavía no tiene tan avanzada esa enfermedad, ¿no? Cuando estás en un estadio inicial, todavía tienes esa capacidad de poder darle calidad de vida a tu vida, y es lo que les gustaba mucho, ¿no? Que intentemos hacer hincapié en el diagnóstico precoz para que esos años que son tuyos, ¿no? Y que todavía tienes esa lucidez, puedas aprovecharlos. Y es lo que nos gusta también de cómo está explicada esta obra, que no cuenta la parte más dramática o más fea de la enfermedad, ni mucho menos. Cuenta la historia de una persona que por circunstancias tiene esa enfermedad, pero nos cuenta su historia, su identidad y cómo se despide, ¿no? Finalmente, pero siempre de una manera bonita y tratando a esa persona con mucha humanidad, no como dices tú, como un paciente o como algo dramático, olvidando su... Infantilizar, claro, ¿no? A los pacientes. Ahora hablaremos como de esa parte más del diagnóstico, de la importancia, pero estáis contando de que al final son aprendizajes que todas las personas vivimos, ¿no? Eso de perdonar a los padres, eso de aprender a perdonar en general. No sé si vosotras habéis encontrado algún punto de conexión, aunque pueda ser una historia de una enfermedad o de ser una persona cuidadora. ¿Habéis conectado con algún aprendizaje vuestro a la hora de relatar las historias de Alida y de Beth, perdón? Nada. Hombre, yo me acuerdo cuando yo empecé a estudiar interpretación que tenía que defender un personaje en una puesta en escena. Y le pregunté a mi madre, mamá, mi madre te tenía Pilar Bardem, sí, la grande. Y me dijo, todos los personajes están en ti. Desde la más cruel a la más santa, desde las mujeres más perdidas a las más heroicas, la que cabalga, la que se asusta, la que se esconde. Entonces, crear un personaje como el de Alida, a mí sí me ha ayudado a meterme en esos rincones que son míos, que a lo mejor tampoco quería mirar, y entender que es que en el fondo somos parecidos, y aunque mi experiencia no sea la de Alida, mi negación a la ayuda, mi incapacidad para ordenar los recuerdos y colocar cada cosa en su sitio,
eso es muy de Mónica, o sea, son herramientas de las que echas mano para darle cuerpo y alma a algo que está escrito y poder hablar por boca de Alida cosas que son humanas de todos, o sea, son comunes, ¿no? Sí, yo creo, en mi caso, claro, aparte lo jugoso, ¿no? Lo que disfrutamos, que aquí es casi como si hiciésemos dos personajes cada una, ¿no? Entonces sí que, por un lado, como bien dice Mónica, si no empatizas con los personajes, es muy difícil que queden orgánicos o queden reales, porque vas a estar juzgándolo, ¿no? Con Beth me era más fácil, porque yo también fui sanitaria como ella. De hecho, justo cuando leí esta obra la primera vez, antes de ponerla en pie, acababa de dejar ese trabajo de sanitaria, entonces yo creo que igual por eso también al leerlo me atrayó tanto del texto. Y con la madre sí me pasaba, la madre de Alida, que claro, de primeras tú lo lees y me acuerdo también cuando venía la gente a ver la obra y decía, qué mala es la madre de Alida porque la abandona, cómo la deja. Y yo decía, claro, de inicio también tuve como ese pulso, ¿no? Esa pulsión de decir, es verdad, abandona, pero realmente, y ahora que por la edad que tengo, muchas de mis amigas empiezan a ser madres y ves lo difícil que es, dices, es que ella hizo lo mejor que pudo con las circunstancias que tenían, ¿no? Entonces, si me ha enseñado algo es a no juzgar, a ver que cada uno hace lo mejor que puede en cada momento, porque nadie va a querer hacer algo mal a propósito, ¿no? Entonces, sí que veo que ella dejó ir a Lida porque iba a acabar como ella. Y de hecho, a la vista está, yo siempre digo, ella acabó de escritora, lo que no sabemos cómo acabó la madre de Alida, no lo sabemos. Pero ya te digo yo que bien no. Requiere muchas lecturas porque el texto es tan Tiene complejo muchas y capas, tan muchas interesante. historias. Entonces, la primera lectura te da una impresión. Dices, bueno, esta madre y esta niña, pero luego dices, bueno, pero es que es un acto de amor. Como tantas mujeres que dejan a sus hijos que vengan de África a España en una patera, porque quizá lo que creen es que les va a poder al menos abrir la posibilidad a un futuro mejor. ¿Es un acto deleznable? No, es un acto de amor. La primera lectura dices, madre mía, ¿cómo es posible? Bueno, pues hay que verlo desde esa proyección en aquella época. Una madre soltera, bueno, pues tomó la decisión, creo, más generosa y dolorosa de su vida y más difícil por el bien de su hija. Pero seguramente mi personaje no llega a esa conclusión si no es gracias a la ayuda de Beth y a poder visitar esas habitaciones cerradas que ella no quería abrir, ¿no? Entonces, esa cuidadora sí le ayuda, personificando a la madre, a abrir esos cuartos oscuros, abrir las ventanas, sacarlo a la luz y ponerse en paz, que es al final el objetivo. De todas formas, la madre yo creo que le deja un mensaje que le va repitiendo desde el principio. La obra, según la vas viendo, no sabes quién es la mala, quién es la buena, pero la madre le va diciendo siempre, tienes que valerte por ti misma porque yo un día no voy a estar. Y al final, la obra no vamos a contar cuál es el final, pero lo que vosotras decís, hay que aprender a que solos no se puede, necesitamos ayuda. Y al final es lo que encuentra un poco Mónica, tu personaje, Alida, en Beth, ¿no? Y bueno, volviendo ya un poco al tema más de la intención de la función, esto, si me lo permitís, lo voy a leer porque son datos más concretos. Y bueno, básicamente se estima que en 2050 se multipliquen los casos de Alzheimer. Actualmente se estima que son 800.000, pero se espera que sean 3,6 millones. O sea, que es una obra que está concienciando porque es una realidad que nos va a tocar. Y nada, el doctor Pérez, que lo hemos comentado antes, jefe de neurología, en el 12 de octubre, hablaba de la importancia de obras que nos acerquen a otras realidades. José Mota también, que es, por así decirlo, el embajador de la Asociación Española de Alzheimer, hablaba de que es una obra con la que te entretienes, pero con la que aprendes, con la que tomas conciencia. El arte tiene muchas ramas, pero ¿por qué vosotras creéis que es importante la conciencia social a través de una obra? Yo creo, ¿por qué es importante?
Yo creo que lo que decía hace un rato Mónica, no es lo mismo cuando tú vas a una charla y te llueven datos fríos que cuando has vivido una historia durante una hora, ya sea en el cine o en el teatro, que durante esa hora no sales de ahí, estás todos tus sentidos, toda tu mente, toda tu piel está al servicio de esa historia, ¿no? Al final, cuando has vivido toda esa historia, simpatizado con los personajes, llega directo al subconsciente, llega a lo emocional. No es igual que si tú lo lees, no sé, en un periódico, ¿no? O lees una noticia. Al final, la suerte de lo artístico es que le llega a los espectadores de una manera mucho más profunda y más emocional que, que si lo hubiesen visto por otro medio, ¿no? Por un medio, pues, que no digo que no tengan que estar los medios de comunicación. Sí, pero en forma de datos, ¿no? al final, claro, es más prestas frío. más tiempo y atención a... Sí. Y luego también hay una cosa, o sea, socialmente una sociedad adulta tiene que cuidar su cultura y tiene que hablar y enfrentarse a temas que son desagradables, porque existen, o sea, Carmen y Nico, Varsovia Producciones, han producido junto con Kendosan esta obra. Cuesta mucho vender bolos, porque la gente dice, bueno, un distribuidor, ay, meter una obra sobre el Alzheimer, no, preferimos brilli brilli, jajaja. No, es que hay que hablar del Alzheimer, porque nos va a tocar, como tú bien has dicho, a la puerta a casi todos, o a gente que conocemos. Hay que hablar del suicidio, hay que hablar de la ELA, hay que hablar de enfermedades que nos rodean y que la cultura tiene que formar parte de la vida. Y no hablar de ello no significa que no exista. Es mirar hacia otro lado, es un comportamiento cómodo y cobarde. Una sociedad adulta tiene que poder mirar estos temas que se tratan desde otro lugar, muy humano, y no tener ni reservas ni miedo, porque al final la cultura es información, ¿no? Y cuanto más informados estemos, mejor podremos enfrentarnos a los problemas que van a venir, que están ya con nosotros. Vale, pues entonces sacamos la conclusión de que sois dos personas muy valientes, habéis mirado el problema, os habéis concienciado porque habéis realizado una obra sobre ello. No hay espacio para el miedo a que esta realidad algún día pues no sea interpretada, sino que la vivamos. Bueno, a ver, ese temor puede estar, pero forma parte de la vida, es una posibilidad de la vida. Entonces, yo ahora como actriz activa, joven, madre, no concibo que mañana me diagnostiquen, pero si me diagnostican, creo que Alida me ha enseñado a respirar eso y a cómo tendría que reaccionar ante un diagnóstico que es terrible. Pero Alida a mí, a Mónica, me ha enseñado. Ojalá no lo tenga que vivir, ojalá nadie lo tenga que vivir, pero si me toca, creo que podré mirarle a los ojos. Sí, hombre, miedo no se quita, obviamente, y además ahora que estamos tan en contacto, ¿no?, con esta enfermedad y que vienen muchos amigos a verlo y te cuentan sus realidades, yo me acuerdo también hace unos días pensando, jo, es que, claro, nos puede tocar en cualquier momento, me puede tocar a mí con cualquiera de mis familiares o a mí misma en un futuro, y tienes ese miedo, pero por otro lado decía, también qué suerte el haber tenido este recorrido ya hecho, ¿no? El haber conocido la enfermedad, el ver también posibles maneras de prevenirlo, ¿no? Que es lo que hablamos también de favorecer ese diagnóstico precoz y esa prevención. Y dices, pues lo que dice Mónica, no podemos evitar lo que va a pasar, pero es mejor cuando vas preparado, ¿no? Que es también lo que hablábamos mucho en los coloquios. Si ya conoces, y lo repito, nos ha pasado con amigos que han venido a ver la función y nos han dicho, es que a los 2 días han diagnosticado a un familiar mío, a los 2 días de veros en la función, y ese libro, porque se entrega un libro de divulgación científica hablando sobre el Alzheimer, a todos los espectadores, dice, ese libro, no sabes lo que me ha ayudado para poder ofrecérselo también a los familiares que tengo alrededor de esta persona, y yo al ver la obra había como muchas pautas y muchas cosas que ya iba preparada. Entonces parece baladí, parece que es algo artístico y bonito, que lo es, y es una obra muy poética, pero el que luego tiene esa realidad cerca va con más herramientas, que es lo bonito, es lo que, vamos, nos sentimos doblemente agradecidas. Bueno, pues
2024 seguimos, cada vez hay más concienciación, parece ver, o por lo menos más herramientas de cara a conectar con realidades externas, las quiera coger la gente o no, pero yo no sé, hace 20, 30 años, cómo o de qué forma os llegaba este tipo de información, si llegaba, otro tipo de realidades, las personas con Alzheimer. ¿Vosotros creéis que era una sociedad igual preparada para empatizar con el resto? Primero, yo creo que no estaba bien diagnosticada, o sea, consideraban que la pérdida de memoria de una persona más o menos mayor era eso. Era normal. Era normal. Todo entraba en un paraguas que se llamaba demencia senil y por lo general esa persona, estando viva, ya se alejaba de la vida, se quedaba, no sé si la palabra es escondida en su casa, pero demasiado encerrada. Y ahora todo lo que dicen los neurólogos y el diagnóstico existe, pero hay muchas maneras de ralentizar y de positivizar ese diagnóstico. La vida social no se les puede esconder, se les tiene que seguir estimulando y me parece que hace 30, 40 años era algo que le pasaba a algunos ancianos y que desaparecían, ya no volvían a estar en la vida. En la vida. Sí, de hecho, a la vista está que la Fundación Alzheimer España, con la que trabajamos, creo que tiene 35 años, es decir, que antes de eso, ¿qué había? ¿No? Estaba la gente muy desamparada. Todas las asociaciones, fundaciones, porque aquí hay muchas asociaciones también de familiares a nivel nacional con respecto al Alzheimer, están ayudando mucho, ha avanzado también la medicina, aunque no hay cura, sí que por lo menos hay medicación, ¿no? Hay fármacos que pueden paliar bastantes síntomas, hay un montón de centros de estimulación cognitiva para esos pacientes. Ha avanzado mucho, todavía creo que queda mucho tabú por quitar, de hecho también nos pasó en otro coloquio. Ya te digo, los coloquios están siendo un regalo, son difíciles también porque obviamente son realidades complicadas, pero está siendo muy enriquecedor porque la gente se abre, te cuenta sus historias y de alguna manera están aliviados, ¿no? Sienten esa compañía. Y me acuerdo un amigo de mi edad, que yo no lo sabía, dice, gracias porque yo a día de hoy lo voy a verbalizar aquí, mi madre tiene Alzheimer, pero no se lo he contado a nadie, porque me da vergüenza. Y dices tú, si alguien de mi edad tiene vergüenza, que no pasaba antes. Entonces, esto sigue siendo necesario, porque todavía hay gente que tiene tabú y tiene miedo a contarlo, ¿no? Y de hecho esta obra no es de extrañar que sea un texto americano, ¿no? Aquí todavía tenemos esa cosa un poco de esconder los problemas, esconder las enfermedades, sobre todo si son enfermedades que tienen que ver con enfermedades mentales, ¿no? Y creo que ahora se están haciendo muchas acciones en ese sentido. De hecho, con la obra vamos a ir tanto a Aranda como a Burgos dentro del programa de salud mental y vamos a hacer la función tanto para adultos como para jóvenes para poder tratar allí, aparte de que van a hacer prevención del suicidio, van a llevar otras actividades, pero en la nuestra vamos con el Alzheimer por esos programas de salud mental que creo que por fin estamos todos más concienciados como sociedad y se están haciendo, tomando acciones. Bueno, pues muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por atreveros a producir algo así, porque sé que tú eres parte de Varsovia Producciones, sí. Inma también, muy buen trabajo, y muchas gracias por ser vehículo de historias como estas. Qué bonito, muchas gracias. Ha sido una entrevista maravillosa. Sí, muchísimas gracias.